Me faltó aclarar un puntito que quedó de la clase número 5 que hace alusión a temas ya hablados, pero igual los vamos a repetir ahora, que son las diferencias que hay entre el mediador, el árbitro y el juez. Para esto nos tenemos que remontar a la primera clase, que la hicimos de modo presencial, fue la única clase que vimos, cuando vimos los modos alternativos de resolución de conflictos, ¿se acuerdan? En esa oportunidad hablamos de los métodos autocompositivos y de los métodos heterocompositivos. Dentro de los métodos autocompositivos habíamos hablado de la mediación y del rol del mediador. Habíamos dicho, entre otras cosas, lo más importante, que el rol del mediador era tratar de acercar las posturas de las partes para que ellas mismas lograran solucionar el conflicto. Es decir, que ese mediador no era quien resolvía el conflicto, sino que eran las mismas partes las que se ponían de acuerdo, cedían algunas cosas las dos partes y resolvían por sí mismas el conflicto. Eso en cuanto al mediador. Después hablamos del árbitro. Hablamos de todas las facultades que tenía el árbitro, de todo lo que podía hacer el árbitro. Hablamos de los árbitros de iure y hablamos también de la decisión final del árbitro, que es el lado arbitral. El lado arbitral que se asemeja a la sentencia, es decir, la decisión final. Claramente este es un método heterocompositivo. ¿Por qué? Porque las partes, como ya vimos antes, mediante una cláusula compromisoria se pusieron de acuerdo para que en caso de surgir algún conflicto, ese conflicto va a ser resuelto por el árbitro. Dijimos entonces que el árbitro es el tercero que resuelve el conflicto mediante el dictado del laudo arbitral. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre ese laudo arbitral y la sentencia? Ninguna. Los dos valen igual. Lo que diferencia al árbitro, la figura del árbitro, de la figura del juez, es que el juez, en caso de incumplimiento, tiene el imperium para hacer cumplir esa sentencia. Lo que hablábamos antes de elementos de jurisdicción, ¿se acuerdan cuando hablamos del executio? Bueno, tiene la facultad de poder hacer cumplir, ejecutar esa sentencia, cosa que no tiene el árbitro. Entonces esta es la fundamental diferencia que tenemos que saber entre lo que hace un mediador, lo que hace un árbitro, lo que hace un juez, y qué diferencia principalmente la labor del juez y la labor del árbitro. Bueno, acá terminemos.